He escuchado muchas cosas malas de la Ouija. Y también, verdad, a mucha gente que la juega sin vivir nada particularmente aterrador. Hoy les quiero decir que aunque sea la más sencilla, aunque sea un juguete y jueguen sin mala intención, la Ouija te marca. Y en algún momento vuelve por ti. Lo que les voy a contar es la terrible historia que vivimos y seguimos viviendo con la peor Ouija que nos podíamos encontrar. Les voy a contar cómo lo que vive. Ella nos arruinó la vida. No voy a llevarme mucho tiempo en presentar la siguiente historia. Comunidad, solo quiero advertirles que puede ser una de esas que provoca mucha incomodidad. Sobre todo a la gente que es sensible a los temas paranormales o que tienda a sugestionarse con ciertas historias. Si deciden continuar, adelante. Pero lo hacen bajo su propia responsabilidad. Si tienen amigos que escuchen también relatos a la noche y lo hacen de forma casual, para entretenerse, recomiéndeles que se salten este episodio. Nos vemos pronto en otro. Y ahora que estamos, solo los que debemos estar. No hay marcha atrás. Estás escuchando Relatos de la Noche. Quédate hasta el final. Vamos a regalar libros. Y te vamos a decir cómo participar. Me gusta saber que esta historia la va a escucharle. Comunidad de relatos en la noche. Solo aquí podría confiar. Pero debo advertirles. Cuando intento contarla, algo me detiene. Me duele la cabeza. Me siento mal. Y a la gente a la que he llegado a compartirla, sobre todo la gente que de alguna forma me podría ayudar, les ha pasado por lo mismo. Esta historia habla sobre una tabla. Aprendí mucho sobre ellas. Lamentablemente, para defenderme, para defender a lo que quiero. Y también aprendí que la tabla con la que me topé guardaba algo terrible, ella. Y nos ha costado mucho, pero supongo que para que entiendan mi historia, debo ir hasta donde inicia todo. Hasta octubre de 2020, Valle de Bravo. Mis abuelos vivían allá. Tuvieron una vida cómoda. Y cuando mi abuelo se jubiló y dejó su negocio a cargo de mi papá y de mi tío Gerardo, vendió la casa que tenía en la Ciudad de México, donde crecimos todos. Vendió un departamento que tenía en Polanco y, con sus ahorros, se compró una casa en Valle. Es un pueblo hermoso, rodeado de montañas. A poco más de 2 horas de la Ciudad de México. La casa que compró pertenecía a un amigo suyo. Y ahí habían pasado infinidad de fines de semana y algunas vacaciones. Yo también. Mis abuelos siempre soñaron con tener una casa así. Así que lo supieron que estaba en venta. Precisamente esa. Decidieron, y sería donde pasarían sus últimos años. Pero nunca pensaron que serían tan pocos, que el sueño sería tan corto. La compraron a principios de 2019. Así que, pa' cuando llegó la pandemia, ese era el lugar perfecto para pasarla lejos de todo y a salvo. Pues los dos siempre tuvieron problemas de salud y hipertensión. A los demás, en la familia, daba mucho miedo que pudieran contagiarse. Pero al mismo tiempo, teníamos cierta tranquilidad de que estuvieran tan aislados. Los únicos que los veían cada 2 semanas eran mi tío Gerardo y Citlali, su esposa, que les llevaban despensa, medicinas y todo lo necesario para que ellos no salieran. Pero en octubre nos llamaron a todos. Se estaban poniendo muy mal anímicamente. Ya no veían a nadie, se sentían débiles. No se extrañaban, y aunque sabían, los queríamos visitar para no exponerlos. Nos propusieron pasar unas semanas allá. Sabían que nos cuidábamos mucho, que todos, salvo mi papá. Prácticamente, estábamos encerrados en casa todo el tiempo. Era muy poco probable que estuviéramos enfermos, pero además nos daría la oportunidad de estar en un lado de la casa hasta que pasaran 2 días y ya nos sintiéramos con confianza de ir a verlos y abrazarlos. Prácticamente, iríamos y nos pondríamos en cuarentena allá, en un lugar de la casa, antes de convivir con ellos. Y así, y solo así, aceptamos.
Supongo que esto lo vamos a compartir muchos los que teníamos abuelos en la pandemia. Contagiarlos era uno de los miedos más horribles con los que todos teníamos que vivir. Así que nos preparamos. Nos llevamos todo y nos fuimos para allá. La casa era tan grande, podíamos vivir cómodamente, sin encontrarnos con mis abuelos, que se encerrarían esos 2 días en su habitación. Separada del resto, por un largo pasillo, seríamos mis abuelos, mi mamá, mi papá y yo. Y del otro lado de la familia, mi tío Gerardo, su esposa Citlali, y mi prima Tisel. Isel era de mi edad, pero se había distanciado mucho de todos desde la muerte y no de mi tía Consuelo. Y la verdad, todos nos enojamos un poco con mi tío porque, antes de cumplir el año de viudo, ya se estaba casando de nuevo. Además, había algo muy raro con su esposa, con Citlali. En muchos sentidos, parecía que se hacía pasar por mi tía Consuelo, que en paz descanse, como si realmente quisiera ocupar su lugar. No por cuestión de ser amable y de sentirse cercana con nosotros. Alguna vez, por ejemplo, a mi mamá y a mí nos incomodó mucho, nos hizo un chiste privado que teníamos entre nosotras con mi tía Consuelo, y no sé cómo él lo supo. En fin, convivir con ella iba a ser lo de menos. Y podíamos estar junto a mis abuelos. Y yo tenía muchas ganas de convivir con mi prima. Ver cómo estaba, es que había borrado todas sus redes sociales, y ya no sabía de ella. Recuerdo muy bien, y si esto tenga que ver, un sueño que tuve la noche antes de salir hacia la casa de mis abuelos. Estaba ahí, en su casa, pero se veía diferente, vieja, descuidada. Adentro todo apestaba. Parecía que tenía años abandonada. Yo buscaba a mis abuelos por todos lados, pero no estaba. Y entonces una señora muy fea aparecía en un pasillo y me señalaba hacia la ventana. Yo le preguntaba dónde estaban mis abuelos, quién era ella y qué hacía ahí, y sin decir una palabra, volvía a señalar hacia afuera. Yo finalmente me asomaba, y afuera había a muchos muertos alrededor de la casa. Se veía su ropa horrible, vieja, como si acabaran de salir de las tumbas. Al fondo veía a mis abuelos caminar, alejarse, pero yo no me atrevía a salir porque todos los muertos parecían ver hacia la casa. Poco a poco, empezaban a avanzar. Supongo que aquí comienza la parte inexplicable de mi relato. Y pido perdón por tardarme tanto, pero créanme, por lo que he contado, era necesario saber para entender lo que viene. Llegamos a Valle de Bravo. En cuanto nos acercamos allá, cambió el clima, se empezó a sentir el frío de esa zona. Llegamos al pueblo a comprar todo lo necesario para pasar varios días sin salir de casa, con mucho cuidado, con doble cubrebocas. Como siempre se ponía mi papá. Luego salimos del pueblo hacia la casa de mis abuelos, en una zona aún más solitaria, lejos de todo, sin vecinos, como siempre soñó mi abuelito, sobre Tontel, a quien nunca le gustó la gente. Recuerdo que había un poquito de llovizna cuando nos acercábamos, y me gustaba. En esa época del año, todavía nos iban a tocar esas lluvias de la noche. Era muy bonito ver la lluvia de paisaje desde esa casa, tan cuidada como la tenían, tan bonita. Pero cuando llegamos, me sorprendió ver los alrededores algo descuidados, la hierba crecida. Mi papá me dijo que era porque le habían pedido a los trabajadores que dejaran de ir para no arriesgarse ni arriesgarlos, pero que aprovecharía esos días para darle algo de mantenimiento de fuera necesario. Se me hizo raro porque, ese momento, estaba descuidada, y eso le daba un aspecto más de casa embrujada que de casa vacacional. Pero bueno, trabajaríamos en eso. Vi la camioneta de mi tío estacionada. Ya habían llegado, bajamos, y ahí estaban comiendo mi tío Gerardo y Citlali. Los saludamos. Luego fuimos a saludar a mis abuelos, que estaban en la puerta de su habitación. Estábamos alejados varios metros de ellos. A lo largo del pasillo,
Y aunque sé que todos teníamos ganas de darnos un abrazo, sentimos que era más seguro esperar un poco, bañarnos, cambiarnos de ropa, no sé, creo que mucha gente, a entenderlo paranoicos, que éramos en esos días de pandemia con nuestros adultos mayores. Sobre todo, luego regresamos con mi tío. Citlali tenía esa risa tan amable, me incomodaba, como si no fuera sincera. Le pregunté por mi prima Disel, y me dijo, las muchachas andan explorando el bosque. Las muchachas, pregunté. Mi tío me dijo que Solitel, sobrina de Citlali, se estaba quedando con ellos. Así que la habían llevado también a pasar esas semanas con los abuelos, que le había dudado mucho Isel estar con ella, pero que ahora eran inseparables. Y bueno, pensé, yo tenía ganas de ver a Isel, pero sí estaba mejor. Eso también me pondría feliz. Me puse mi chamarra para la llovizna y salí al sendero por el que me dijeron se habían ido. El que le gustaba a Isel desde que empezábamos a ir allí. Cuando mis abuelos rentaban la casa de vez en cuando todavía, pero empezaba a arreciar la llovizna, y al ver a lo lejos, sin encontrar señales de ellas, decidí mejor regresarme. Después de avanzar un rato, y cuando di la vuelta, fue muy raro, ahí vi hierbas aplastadas, como si alguien acabara de pasar por ahí, saliéndose del sendero. Puse atención, y escuché voces, no muy lejos de donde yo estaba. Una de ellas era la de mi prima. Estaba segura, así que caminé, saliéndome del camino, siguiendo el rastro de hierbas aplastadas. Cuando avancé un poco, noté que había una especie de pendiente. Ya no se veía nada hacia el sendero, y mucho menos hacia la casa. Parecía que buscaban esconderse. Para haber llegado hasta allá, al acercarme escuché más claramente la voz de Isel y una voz más, como jugando. Luego, Isel dijo, no, por favor. Eso me hizo apresurarme, gritarle, saludarla. Pero al mismo tiempo, intentando detener lo que fuera que estuviera pasando. Las voces callaron, me escucharon, pero yo seguí avanzando un par de metros más, y, al mover unas ramas, ya pude verlas, y se le estaba acostada en el piso, y una chica de nuestra edad, Xochitl, estaba sobre ella, escondiendo algo en sus manos. En su espalda, me sonrió. Me dijo que me estaban esperando, que mi prima le había hablado mucho de mí. Mi prima me sonrió también, y entendí entonces que estaban jugando. O al menos, eso parecía. La abracé fuerte, tenía ganas de verla, pero había algo muy raro. La sentí como antes de que se muriera su mamá, tranquila, sonriente. Les dije que ya nos esperaban para comer, que sería mejor que se apresuraran. Mi plan era quedarme con ellas un rato, pero no sé, algo no me gustó de Xochitl, así que mejor me delante. Tenía muchas ganas de salir de ese bosque, de volver a la casa. Me quedé pensando en Xochitl, delgada, muy blanca, con ojeras oscuras muy marcadas, casi como manchas, pelo negro muy bonito y lacio, nariz grande, parecía casi como una chica de Medio Oriente o algo así. Era muy bonita, pero de forma rara, al menos para mí, me daba algo de miedo. Cuando llegaron a la casa, saludaron a mis papás con toda naturalidad, y nos pusimos a comer. Los abuelos comían desde un comedor chiquito que tenían cerca de su cuarto. Era muy rara esa sensación de estar juntos. Pero no estarlo. Pero queríamos cuidados. Era lo mínimo que podíamos hacer. Durante la comida, me dijeron dónde dormiría. No iba a hacerlo con Isel. A ella le dejarían dormir con Xochitl. Así que yo tendría una habitación para mí sola. Eso me gustó, pero al mismo tiempo, me puso triste. Me tocaría dormir en el ático, el lugar con la mejor vista de la casa, desde donde se veía el bosque y el agua a lo lejos. Y eso sí me gustaba. Después de comer, Xochitl se me acercó y me miró sin decir nada. Fue una pausa muy larga, demasiado, que me incomodó, hasta que le pregunté qué pasaba. Xochitl me dijo que cuando todos se durmieran, cuando todos fueran a sus cuartos, bajara
a la habitación donde estarían ellas. Tenemos que mostrarte algo. La tarde pasó. Me bañé y subí a dormir. Me puse a mirar por la ventana del ático. De verdad amaba ese lugar. Me recordaba mucho las casas de las películas. Nunca me había dado miedo, pero eso estaba a punto de cambiar. Escuché que paron la puerta. Eran Xochitl y Isel. Me dijeron, y estaba lista. Y yo no iba, te entendí. Isel me preguntó, ¿y Xochitl no? Me había dicho lo que íbamos a hacer, y le dije que no. Que solo me dijo que iban a mostrar algo. No, esto te va a cambiar la vida, dijo Isel. Me tomó de la mano, y, sin darme tiempo de contestar, me sacó de la habitación. Pero Xochitl la detuvo. No, 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 aquí vamos a hacerlo. Está más lejos de tu papá. Al decirle eso, se alejó por las escaleras oscuras. Yo regresé a mi cuarto con Isel, intentando platicar con ella, pero no me respondió nada. Fue como si se bloqueara, como si se apagara su felicidad. Cuando Xochitl no estaba, volvió con un cuadro envuelto en tela negra. Entró a mi cuarto y me pidió cerrara la puerta con seguro. Me dijo que no podía decirle a nadie lo que estaba a punto de mostrarme. Respondí que ok. Me hizo jurarlo. Y dije de nuevo que sí. Pero creo que Xochitl notó que lo dije a la ligera. Júralo por una vida que te importe, que no supe qué decir. No le iba a decir a nadie. No me importaba lo que tuvieran. Pero aunque no creía mucho en esas cosas, no quería jurar algo así. Le pregunté por quién tenía que jurar, y me dijo que únicamente dijera, lo juro por una vida que me importe. Dije que sí. Cuando lo dije, en ese momento, aló mi mano junto a la suya. Descubrió lo que llevaba entre las telas viejas. Era una ouija, y aunque les juro que no es algo que me asustara, que nunca había sido algo que me diera miedo particularmente. No sé si fue por el momento, por estar ahí solas en el ático, en medio de la nada, pero sentí muy raro. Sentí como si hubieran mostrado algo que realmente podía comunicarme con los muertos. Cerramos la habitación con llave. Debo confesar que la tabla era se veía tan vieja, tan unia, que me sentía hasta intrigada. Y Xochitl me contó toda la historia, tanto su madre como su tía Citlali, la esposa del papá de Isal, estaban muy interesadas en lo oculto, al grado de comprar varios objetos importantes, todos guardados celosamente en una habitación de la casa. Yo sabía que Citlali era de una familia adinerada, rara, pero adinerada, porque cuando se metió vida de mi tío Gerardo, lo primero que pensamos todos fue que le trataba solamente de una mujer buscando su dinero. Pero no, Citlali no lo necesitaba. Tenía más dinero que mis abuelos. Tenían tanto dinero que ella y su hermana podían darse el lujo de gastar en cosas como esa tabla, hija de un hechicero de un pueblo en las montañas de Veracruz. Y Xochitl aclaró que no era Catemaco, que ese solo era un pueblo para invocar turistas. No, los verdaderos brujos, dijo, se encontraban en pueblos mucho más escondidos, de difícil acceso, a los que era casi imposible llegar. Nos dijo que en esa tabla habitaba el alma de una bruja, de una mujer que había hecho mucho bien, pero que había sido quemada viva a principios del siglo pasado por un grupo de revolucionarios durante las guerrillas en la sierra. Fue conjurada por primera vez en 1936, en un momento en que las ouijas eran todavía desconocidas en México, antes de que fueran comercializadas de aquí. Porque recordar que la ouija, en sus inicios, era considerada como un elemento para contactar a los espíritus, incluso los que nunca estuvieron vivos. Luego fue comercializada como un juego de mesa, y después se dividió entre las variantes de quienes seguían pensando que era solo un juego, y aquellos que lo utilizaban como elemento principal de rituales, incluso satánicos. Xochitl sabía toda su historia, incluso mencionó
esa frase de que el mejor truco del diablo había sido convencer a la humanidad de que existía. También dijo que lo mejor que le podía pasar a esos entes, que buscaban una forma de contactar con nuestro plano, era que lo hiciera gente estuviera convencida de lo que realmente estaba haciendo. Gente supiera cómo abrir o cerrar una sesión. Empezamos a jugar. Y yo iba cayendo un poco en el carisma de Xochitl, que dominaba la conversación. Le creía todo. Preguntamos si la pandemia acabaría en noviembre. La tabla rápidamente respondió que no. Luego, cuando insistimos, cuando de todas formas preguntamos si el final se acercaba, y la tabla seguía yendo al no. Preguntamos otra cosa. Preguntamos por qué. Les juro por una vida que me importe que la tabla escribió la palabra variante. Algo que, ese momento, no entendimos. Pero que por alguna razón se me quedó muy marcada en la memoria, y que, claro, íbamos a entender unas cuantas semanas después. Las preguntas siguieron, y fueron subiendo de importancia. Preguntamos, al final, cuando estábamos cansadas, si tendríamos vidas largas y felices, si lograríamos cumplir nuestros sueños. La tabla respondió que no. Y antes de que pudiéramos hacer otra pregunta, continuó con la siguiente frase. Con mi ayuda. Sí, creo que hasta ese momento sentí que estábamos hablando con alguien más que con un algo, que con una tabla. Y es que de verdad, meto las manos al fuego. El cursor se estaba moviendo solo, con toda claridad, sin ningún esfuerzo, de ninguna de las tres, que teníamos, un dedo sobre él. Y ni siquiera presionándolo, por eso me atreví a preguntar, ¿quién eres? ¿Con quién estamos hablando? La tabla respondió que ya lo sabíamos. Le dije que yo no sabía nada. Que nos dijera. Y entonces respondió, te lo dijo Xochitl. Es decir, entendimos que Xochitl tenía razón, que lo que nos había contado era cierto. Le pregunté si era la bruja que vivía en la tabla, y antes de que pudiera terminar la pregunta, de verdad, el cursor se movió violentamente hacia sí. Yo me asusté. Vi a Xochitl con más respeto del que merecía. Mientras las dos dimos un paso atrás, mi prima Isel se hincó al frente de la tabla. Puso sus dos manos en el cursor y preguntó, ¿tú puedes ayudarme a hablar con mi mamá? La tabla no dijo nada, y se le intentaba mover del cursor. Yo vi que intentaba arrastrarlo hacia sí, como si darle el empujón fuera a marcar la respuesta que estaba buscando. La vi triste, lloraba. Xochitl también se acercó. Estábamos a punto de terminar del juego, cuando algo me hizo voltear a la tabla. El cursor se había quedado en medio, y yo vi cómo se estaba moviendo solo, sin que Endil tocara. Les dije que voltearan. El cursor solo se fue al sí, sin que nadie lo hubiera tocado siquiera. Xochitl dijo que esto era demasiado, que esto no tenía que pasar, que le llamaría a su mamá en la mañana para preguntarle, aunque estábamos haciendo todo de acuerdo al dicho él, aunque sabía abrirlo y cerrarlo, que se moviera sola, sin ningún contacto de nosotras. Era demasiado. No debía ser así. Esto no se suponía que debiera estar pasando. Y se acercó de nuevo a la tabla y le dijo a Xochitl que iba a seguir jugando. Clavó su mirada en ella y le dijo, me lo debes. ¿Tú sabes por qué? Xochitl, me debes esto. Yo me levanté para salir, pero Xochitl dijo que no podía irme, que lo que fuera que estaba pasando era hacia el exterior, sino ya no iba a haber más respuestas. Y aunque cada fibra de mi cuerpo me decía que estaba mal, que no debía estar ahí, no pude hacerle Isel, si me ponía en su lugar, no. Yo no podría soportar que no me ayudaran. Así que por ella, por mi prima, me quedé. Cuando regresamos al juego, de pronto algo me hizo pedirles que se callaran. Alguien venía por las escaleras, subió lentamente
hasta llegar a la puerta del ático. Nos quedamos calladas. Había alguien ahí detrás. Estábamos seguras. Están despiertas. La voz de mi papá me asustó, porque se había subido. Sin abrir la puerta, le dije que estábamos ocupadas todavía. Preguntó qué estábamos haciendo. Dijo que ya debíamos estar dormidas. Le dije que estábamos hablando de cosas personales, de cosas de muchachas, y dijo que no tardáramos mucho más. Por favor, que los abuelos podían salir y recorrer la casa de noche, ir por agua o algo así, que sí queríamos que permanecieran aislados. No podíamos andar nosotras caminando por ahí también. Xochitl dijo que pronto acabaríamos, que no tardábamos en ir a dormir. Mi papá no contestó, solo bajó las escaleras. Sé que cuando no contesta, es porque está enojado. Pero en ese momento, un regaño, por la mañana, era la última de mis preocupaciones. Le preguntaron a la ouija, por mi tía, por la mamá de Isel. Respondió vagamente, en oraciones vagas. Cosas que no entendíamos. Palabras inconexas. Entonces pregunté yo, ¿puedes hacer de a mi tía? La ouija respondió lo siguiente, déjanos entrar, déjanos entrar, déjanos entrar. Lo dijo 3 veces, y te preguntó, ¿cómo? Y la respuesta fue, vela, frente al espejo, toda la noche. Luego volvió a escribirlo 3 veces más. Xochitl le dijo a Isel que eso ya era demasiado, que no podían hacer eso, que no sabía si lo que vendría al espejo sería su madre. Isel, aunque estaba triste, aceptó, y es que eso, hasta a mí, la más escéptica de la familia, me daba miedo. Empezamos a cerrar la sesión. Xochitl inició y Chuel dijo que conocía bien. Cuando los pasos se volvieron a escuchar subiendo las escaleras. Mi pa seguramente venía de vuelta, al ver que no bajaban, al ver que seguíamos despiertas. Les dije que guardáramos silencio con una seña, para ver si mi pa creía que estábamos dormidas, y ya no nos decía nada. Llegó hasta la puerta. Casi aguantamos la respiración, para que no dijera nada. Se detuvo ahí, detrás de la puerta. Intentó abrirla muy despacio. Ya vamos, pa. Ya nos vamos a dormir. Intentaba abrirla de nuevo, y le repetí que ya íbamos. Que no entrara, me iba a matar si nos veía jugando con la ouija. Pero seguía intentando abrir, y se le dijo que ya iban a bajar. Pero seguía en la puerta, no se iba, hasta que me levanté y abrí, para decirle que ya estaba bueno, que querer entrar así iba contra mi privacidad. Pero cuando abrí la puerta, no había nadie, ni en todas las escaleras, pero alguien estaba intentando abrir la puerta. Yo vi la manija moviéndose. Yo sentí la presión, la toqué para abrirla. Había alguien del otro lado, pero desapareció. Casi me desmayo. Creo que eso fue porque se me doblar con las piernas. Xochitl tomó la escalera y bajó, corriendo sin decir nada, y se la siguió, y yo miraba hacia ese cuarto en el ático. Ese que siempre me había gustado, y ahora, esa oscuridad que siempre me había calmado, me daba pavor. Sentí que había alguien ahí, escondido. Tomé rápido mi teléfono y bajé sin ver atrás, sintiendo que alguien me miraba desde la oscuridad. Bajé a prisa por las escaleras. Llegué hasta el cuarto de mis papás. Me metí y me acurruqué entre ellos. Lo que más quería era sentirme protegida. Me puse en medio como cuando era chiquita. Me despertó y mamá me preguntó por mi prima. Le dije que no la vi, después de que se bajó corriendo en la noche. Que le preguntaran a Xochitl por ella. Me dijo que Xochitl sí estaba ahí, pero que él no había amanecido en su cama, que no la encontraban por ningún lado. Mientras me decía eso, yo recordaba lo que había estado soñando. Lo escribí en las notas de mi teléfono para no olvidarlo. Soñé que estaba ahí, en la casa de los abuelos, en el ático, que veía por la ventana, y había muertos, como en el sueño que tuve antes de ir, muertos parados alrededor de la casa. Y la misma mujer fea les decía,
cómo entrar, y les señalaba una ventana abierta, y todos se acercaban y entraban por esa ventana. Y los escuchaba ahí abajo moviendo todas las cosas de los abuelos. Y ahí, despierta, escuchaba ahora el movimiento de mis tíos en la casa, buscando a Isel por todos lados. Tocaron a mi puerta, era Xochitl. Me dijo que algo muy malo había pasado. Le pregunté por qué lo decía, y me dijo que la iban a matar, que la tabla era mucho más importante de lo que creía, que no nos había dicho toda la verdad, que el ritual habían hecho Isel y ella en el bosque, antes de que las encontrara. La había activado realmente. Es que ahí vive una señora en la tabla, pero no es buena. Como les dije, y te lo juro, yo la vi aquí, en sueños, antes de venir, como si ya nos hubiera estado esperando. Seguía sin entender bien, porque estaba preocupada. Isel seguramente se había ido a caminar, como ya había hecho antes. Yo no creía que tuviera que ver con lo que habíamos estado jugando. Y es que, ya por la mañana, ya con la luz del sol entrando por la ventana, ya no me daba tanto miedo la ouija. Entonces, Xochitl me dijo que la acompañara. Por favor, a regañadientes acepté, y la seguí en mi pijama. Fue entonces cuando me dijo que la tabla no estaba, que se la había llevado mi prima, y que había pasado algo peor. Llegamos a su cuarto, y me señaló hacia el baño. Abrí la puerta. Frente al espejo había una vela completamente consumida, como si la hubieran dejado ahí encendida toda la noche, y se no entiende lo que va a pasar. Pero ya la trajo. La ayudó a salir. No sabe qui, esa mujer ni lo que le pide. Y mi mamá me va a matar. Me fui a cambiar para salir a buscar a Isel. Estaba ya muy preocupada por ella. Pasé por el pasillo que daba hacia el cuarto de mis abuelos. Mi mamá escuchaba algo que le platicaba mi abuelita. Un sueño, desde lejos. Le decía que había visto una mujer horrible. Y la describía de igual a que yo vi en mis sueños. La abuela decía que la mujer había estado sentada toda la noche en su mecedora, la que tiene junto a la cama, que soñaba con algo. Y luego como que abría los ojos, y la veía. Pasaba otro sueño. Luego volvía al cuarto, y de nuevo podía verla, como si fuera real, que la estuvo viendo toda la noche, y que de veía como una persona de carne y hueso, muy real. Y yo también pensé que lo peor sería que eso que estaba en la ouija se hubiera salido, que le hubieran ayudado a salir, y que por alguna razón se fijara en ella, en mi abuela, y tenía razón de tener ese miedo. Cierre del episodio. Esta historia continuará en el próximo episodio, comunidad. Espero que hayan disfrutado de este primer episodio de esta historia larga. Ahora tengo dos cosas muy importantes por decirles. La primera, como se los anuncié al principio, hay 5 libros para regalar en este episodio. Vamos a regalar 5 en cada episodio de esta saga hasta el final de ella, donde anunciaremos a todos los ganadores. Lo único que tienen es ser a participar, es comentarnos aquí abajo su saga favorita de relatos de la noche. ¿Cuál es la que más les gusta? Solo eso. Comenten su saga favorita y ya estarán participando. Ya se entregaron, me parece, todos los libros pendientes, salvo los de Argentina, que ya nos regresaron otra vez, pero van a llegar. La gente en el libro pendiente por allá. Van a llegar aunque tenga que llevarlos yo. Y también quiero preguntarles algo. Comunidad, ¿ya vieron La Casa del Miedo? Hasta el amanecer. Es el nuevo reality de terror de Sonoro, donde juntan a 8 creadores en una de las casas más embrujadas de la Ciudad de México, para ver quién aguanta hasta el amanecer. Lo conduce Badía, de Leyendas Legendarias, y lo interesante es que el miedo se mide en tiempo real, con monitores de ritmo cardíaco. El que más miedo tenga se va saliendo. Cada hora enfrentan cosas paranormales, retos y presencias raras, y se pone intenso. Ya está en YouTube. Vayan a verlo y me dicen, por favor, si les gustó, qué les pareció, qué fue lo mejor y qué le cambiarían.
por lo pronto. Ya lo saben, esta saga continúa en la siguiente edición de Relatos de la Noche.